Bueno, Luciano Laspina. Hola, Luciano, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Horas arduas estas, ¿no? Sí, son días complicados. A ver, parecía que se desmoronaba todo después de lo que había, después de la unión de la oposición. Digo, se desmoronaba todo en función de lo que pensaba originalmente el oficialismo, Cambiemos. Luego la presión de gobernadores sobre el Senado, los senadores que quedaron allí como árbitros. Finalmente parece este impasse que se abre. Lo que acabo de plantear como información es esa en la información que hay. Va a haber reuniones múltiples. ¿Qué es lo que se va a buscar? Sí, se va a buscar darle un poco de racionalidad a la discusión que se fue de causa en la Cámara de Diputados con la aprobación de un proyecto francamente, ridículo desde lo técnico, impagable desde lo fiscal. Tenía que pasar lo que nosotros decíamos, que los gobernadores entraran a la cancha a defender sus propios presupuestos, darle racionalidad a esta discusión. Eso ha pasado, ha empezado a pesar en el Senado esa palabra de los gobernadores, con la presencia hoy de varios gobernadores atacando el proyecto y buscando una vía más racional. Y yo creo que el Senado está llamado ahora a poner ese equilibrio, que quizás se nos desbalanceó en la Cámara de Diputados, y confiamos en que haya un paraguas político un poco más amplio, que exceda, digamos, el propio protagonismo de los senadores, para no cargar en la espalda de los senadores toda la responsabilidad política de un tema que desde ya pone de un lado a las provincias, del otro lado a la CGT, fundamentalmente, que lidera este reclamo, que yo siempre cuando discuto con la gente de la CGT les recuerdo que están defendiendo al 20% de sus afiliados y que cuando uno agarra el gremio de calzado, el 95% no paga ganancia, metalúrgico el 90%, en comercio, en Cavalieri, otro 90% no paga ganancia, o sea que estamos hablando mucho, bancarios, minería, petróleo, camiones, ¿no? Ahí están muy concentrados, y después obviamente hay sectores profesionales de la clase media, autónoma, que también están alcanzados por esta ley. Déjame preguntarte esto. Esto que decís, que ahora lograr un mayor paraguas político, ¿no se equivocaron en la estrategia de decir este es el proyecto y no negociamos en la Cámara de Diputados? No, nosotros primero que mandamos un proyecto que ya tenía mejoras sustanciales para los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias, para este 20% que ya habíamos hecho un esfuerzo muy grande con la suba del mínimo no imponible, 160% de suba del mínimo no imponible, que puso el mínimo no imponible al nivel más alto de Latinoamérica, con la excepción de Colombia. O lo escuchaba el gobernador Schiaretti decir: Argentina va camino con este proyecto a un mínimo no imponible de 2.000 y pico de dólares contra un promedio en el mundo de 1.000. O sea, Francia tiene, digamos, Chile tiene menos que eso. Entonces, ya habíamos hecho un gran esfuerzo. Ahora, con la modificación de las escalas, una vieja deuda que desde el año 99 no se actualizaba a pesar de la inflación, generamos reducciones del pago del impuesto a las ganancias en los tramos medios que iban del 80% al 50%. Era muy bueno el proyecto. No contentos con eso, cuando entró a la Cámara de Diputados, en el diálogo con la oposición, en el propio interbloque, con el radicalismo, incorporamos deducción de alquileres, deducción de viáticos, mejoras en el monotributo, el impuesto al juego. Hicimos una apertura a varias de las cosas que estaban pidiendo. Lo que nosotros quisimos era sacar el eje del mínimo no imponible, donde ponía la oposición permanentemente el marketing político de la medida y nos corría el arco todo el tiempo, a la discusión de las escalas. No lo conseguimos, a pesar de todos esos esfuerzos. Sentimos que en algún momento, por un tema de responsabilidad, nos teníamos que plantar. Eso generó un viraje en la oposición que terminó en esa foto y en ese proyecto, que es un verdadero Frankenstein. Bueno, la verdad es que si hubiésemos tenido más apoyo de las provincias y de los gobernadores en la Cámara de Diputados, hubo gobernadores que se expresaron en contra del proyecto de la oposición, sí, pero y sus diputados votaron a favor. Ahí está. Yo creo que los gobernadores también se dieron cuenta que estaban perdiendo, porque muchos de los que el propio Urtubey, a quien se le dice que ha jugado muy bien, racionalmente, sus diputados votaron. El propio Schiaretti, digamos, salvo la diputada Rossi, el resto, digamos, respondiendo de la sota, los diputados por Córdoba votaron el proyecto de la oposición. Así fue, había una fantasía de que alguien más iba a hacer cargo del problema y del costo político, y el presidente creo que ha dado en estos días una señal muy clara de que ha llegado el momento de darle, digamos, racionalidad a la discusión. La verdad es que el presidente ha dicho que la cuestión del veto no es una alternativa que esté entre sus prioridades, y la verdad que sería una oportunidad histórica de darle a la clase política una lección de que si votamos esto y generamos un desfinanciamiento en la nación y las provincias, bueno, tendremos que ir a buscar de dónde sacamos el recorte de gasto que compense esa pérdida. Ahí vamos. La verdad que desde el show de demagogia del martes pasado a este baño
de cierta racionalidad, de poner el freno de mano un poquito y, digamos, descansar un poquito para parar la pelota en la mitad de la cancha para ver cómo sigue la historia, me parece un paso positivo. Pero también me parece un paso positivo que estemos discutiendo de impuestos, de irracionalidad, de la foto demagógica que criticamos abiertamente, esta que estamos viendo ahí, ¿no? Donde todos se quieren sacar la foto. Yo no podía creer el caradurismo de los legisladores cuando dicen el esfuerzo que hemos hecho para lograr el consenso. Esfuerzo con la guita mía, con la guita de la gente, digamos. ¿Qué esfuerzo? Están ahí para conseguir racionalidad. Ahora, nobleza obliga, lo acabo de plantear. El presupuesto 2017 es un presupuesto con mucho gasto público, Luciano. Y no me cabe a mí, conociendo a los actores del gobierno, a vos, a todos, no me cabe que quieran ser gastomaníacos o que crean que por el camino de aumentar el gasto público este país arranca económicamente. No es esa la receta. Nosotros tuvimos una actitud del primer día de reducir impuestos. Esa fue un poco la filosofía cuando, por ejemplo, subimos el mínimo no imponible de ganancias, cuando bajamos las retenciones que venían afectando a las economías regionales, al campo, y que ha permitido el despegue del campo y que hoy el interior esté bastante mejor que a veces que los conurbanos. Le bajamos los impuestos a las pymes, después de años que todos los gobiernos venían, bajamos impuestos a las pymes, devolvimos el IVA a los jubilados en la canasta básica. Teníamos una visión de ir sabiendo que la mochila del Estado en materia tributaria es inaguantable, y estamos trabajando en esa dirección. En materia de gastos, obviamente, porque tenemos que equilibrar. En materia de gastos, lo que nosotros planteamos en el presupuesto 2017, y quizás nos hemos quedado cortos, lo veremos, es una austeridad fuerte en materia de gasto corriente, creciendo al 22%, versus un aumento más fuerte en materia de obra pública, que crece al 32%, y gasto social, que tiene, obviamente, la ampliación de las políticas que se hicieron a lo largo de este año y el efecto de la movilidad jubilatoria, previsional de los planes sociales, que es un rezago respecto a la inflación. La palabra austeridad, acabas de mencionar la palabra austeridad, y la verdad que yo temo que justamente que el dilema planteado no sea tener un Estado más eficiente, sino un superestado más eficiente, que no es lo mismo, sería un Estado un poco más, la idea de tener un Estado un poco más chico, pero eficiente, a que Macri diga, corrido por izquierda por el peronismo, corrido por izquierda por los maníacos estatistas, ¿no? Del estatismo trucho que fracasó rotundamente, corrido por esa gente, Macri diga, no lo voy a reducir al Estado, lo voy a hacer más eficiente, pero a un costo altísimo. ¿Cuál es la idea del presidente? Yo creo que la idea del presidente es ser muy racional en los gastos, ser muy austero. También reconozcamos, Pablo, que hay mucho gasto que tiene que ver con leyes, mucho gasto estructural, que es muy difícil, digamos. Tenemos además un país con 32% de pobreza, donde la realidad es que nosotros no podemos tocar un peso del gasto social, y eso ya hay un conjunto y un consenso muy grande en la clase política. Sí podemos trabajar en determinados programas, en gasto corriente, en la eficiencia de la obra pública. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer ahí. Hemos sacado una ley de participación público-privada también para sacarle la mochila del financiamiento al Estado y que aparezcan los privados financiando la infraestructura, que es otro camino, una tercera vía una diagonal, si vos querés, entre el estatismo y el privatismo extremo. Está esta participación público-privada que une lo mejor de lo público con lo privado. Estamos explorando ese camino. Lo que no se puede hacer de un día para el otro, porque también ha pasado muchas veces, Pablo, que estas recetas de venir con un hacha e intentar han fracasado. Mirá, entonces, ese no es el camino. Lo he discutido con los más ortodoxos, con los economistas que quieren el hacha. Saquemos el hacha, saquemos el ajuste draconiano, pero al menos, si no es en la velocidad o en la dimensión del recorte, mejor dicho, en la coherencia, en que el gobierno dé pasos coherentes, que sea todo coherente, señales coherentes. Si van más despacio, si van más rápido, bueno, será una cuestión de timing político. Pero, por ejemplo, de decir, vamos a ser más racionales, a meterte un presupuesto que verdaderamente mete miedo cuando... después lo vamos a desarrollar con Matías, cuando lo que se pone en la mira es el financiamiento externo, no emitir más dinero, y se pone en la mira el financiamiento externo, y se ve a una Argentina otra vez discutiendo con el ombligo si Massa, si el peronismo, si Macri, si quién gasta más, y el mundo está cambiando, lleno de cisnes negros. Donald Trump movió las tasas internacionales, el costo del crédito. Digo,
A lo mejor nos viene una Argentina que ni esperamos el año que viene. Sí, ojalá eso no pase. Nosotros lo que estamos planteándole al mundo y también a los argentinos es un sendero de corrección gradual de ese déficit fiscal. No lo podemos hacer rápidamente por varias razones, lo estamos haciendo gradualmente. Por supuesto, necesitamos que la economía empiece a crecer y bueno, habrá que ver cómo nos pinta el mundo el año que viene. Ahora, lo que está claro, y esto me parece que es una señal importante, es que el gobierno se ha plantado con este tema precisamente porque no vemos que haya margen para seguir con este torneo de despilfarro de plata. Entonces, en esa posición estamos trabajando. Cuando el gobierno le da 30.000 millones a los piqueteros de acá, a las agrupaciones sociales de acá hasta el final de mandato, listo. ¿Qué creerá el gobierno? ¿Que ahí se acaba el mangazo? Digamos, ese es el miedo, digamos. Por la supervivencia política que necesita Cambiemos como un gobierno no peronista, que lo que tengamos enfrente sea un torneo de populismos más mejor administrados o populismos salvajes, digamos, populismo de la vieja escuela. Yo creo que este año se han equilibrado cosas que necesariamente tenían que ocurrir. Por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es parte importante de la pérdida de recursos del gobierno nacional, el 15% de la Corte, el tema de los jubilados, que es una reparación histórica que había que hacer porque tenemos una deuda con nuestros abuelos, el tema también de los grupos sociales, que ellos planteaban la necesidad de tener un marco institucional de diálogo, esos 30.000 millones que figuran ahí, que es una instrucción a reasignar partida al jefe de gabinete, que pueden ser del gasto social, del propio presupuesto, de hecho está... Digamos, lo que le permite precisamente al gobierno es tener un marco institucional, que es ese consejo que se crea, y a partir de ahí reasignar partida en función de las políticas que se vayan diciendo así. No es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. No está pensado de esa forma. Entonces, pero sí creo que estos instrumentos han sido cuestiones estructurales que había que organizar en la Argentina en materia institucional. Y yo te digo, esa ley, que ha sido muy criticada, que insisto, no es un cheque de 30.000 millones puesto sobre la mesa de ninguna manera, y así lo entiende el Congreso cuando votó, el presidente de la Nación, etcétera, y también los grupos sociales, le ha permitido poner una institucionalidad a ese conflicto que hoy no tenía un marco donde sentarse que no fuera en la calle. Yo soy optimista que eso va a pasar. Estas cosas, me parece, han puesto una institucionalidad y han puesto el punto de partida de la racionalidad fiscal en Argentina. Estas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa, que son parte del gasto que tenemos que poner como sociedad, y a partir de ahí tenemos una tarea de ir bajando el déficit fiscal, ojalá sea por la vía del crecimiento con mejora de recursos, y si no habrá que ser mucho más austero con el gasto. Así lo está pidiendo el presidente y así se lo estamos pidiendo ahora a los senadores. Le estamos diciendo, ya no hay margen para seguir en este mundo que vos planteás tirando manteca al techo. Última y muy cortita, ¿conocés el proyecto de Urtubey? Sí. Me dicen, nada está firme, todo está muy móvil, que puede ser uno de los proyectos intermedios que pueda servir, aunque sea de eje de consenso. Sí, yo creo que está, primero es un proyecto de lo técnico impecable, es un proyecto que tiene, viéndolo por arriba, un costo fiscal mucho más razonable, está en la línea de lo que ha planteado el gobierno filosóficamente, en materia de escalas, en materia de mínimo no imponible, trabaja sobre algunas deducciones y algunos impuestos en particular, que algunos no compartimos totalmente, pero por ejemplo no está el impuesto a los plazos fijos, no está, digamos, hay un montón de cosas que tenían ciertamente la cuestión de la minería, el ida y vuelta, que serían señales muy malas. Y la verdad, y esto es importante que la gente lo sepa, y también se lo hemos planteado a los senadores esta mañana en una reunión que tuvimos con algunos de ellos, es la señal que le tenemos dar al mundo no es un veto presidencial. Por eso el presidente está diciendo, cuidado que acá hay que hacerse cargo de las consecuencias. Le tenemos que dar la señal de una clase política que está a la altura de las circunstancias. Porque si no va a pasar, como ha pasado otra vez en Argentina, que los inversores dicen, bueno, en realidad hay un gobierno que hoy más o menos cuida las cuentas, pero después los que vienen son un desastre. Entonces, es una responsabilidad de la dirigencia y es lo que estamos apostando a cambiar. No es bueno que salga un proyecto malo que lo corrija solo el presidente. Tiene que salir un proyecto bueno del Congreso de la Nación. Gracias, Luciano. Gracias, Pablo, por la invitación. Pausa, está Matías Tombolini y después viene Mario Riorda.